A buscar, hermanos, por favor, libro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, del versículo 31 al 37. Marcos, capítulo 8, del versículo 31 al 37. Vamos a leerlo de manera intercalada, hermanos. Versículo 31, primero los hermanos. Versículo 32, las hermanas. Versículo 33, nuevamente los hermanos. Así sucesivamente. Y vamos a leer todos juntos el versículo 37, por favor. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces empezamos los varones. Marcos capítulo 8, versículo 31. Empecemos, hermanos. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Leamos juntos. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así. Hasta aquí vamos a tener el estudio de hoy. El tema de hoy se titula ¿Es necesario? Como la predicación de hoy. ¿Cómo se titula, hermanos? Es necesario, ¿no? Es necesario. En el versículo 31 les vuelvo a leer, hermanos. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, viniera a este mundo, muriera entregando su vida, derramando toda su sangre y resucitara al 3er día. ¿Era necesario o no? Era necesario que Él muriera, entregara completamente su vida. ¿Para quién, hermanos? Para cada uno de nosotros. Porque nosotros somos los hombres que hemos nacido bajo la condenación, bajo la ira de Dios. Porque cada uno de nosotros somos descendientes de Adán. Cada uno espiritualmente nacimos muertos. Era necesario que Jesucristo viniera y diera su vida para que nos enriqueciéramos, para que tuviéramos vida en abundancia, para que tuviéramos vida eterna, hermanos. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza a hablar y enseñar a las personas y a los discípulos, Él dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. En verdad, nuestro Señor Jesucristo le era necesario morir y entregar completamente su vida para que nosotros fuéramos al lugar eterno y glorioso. No solamente nuestro Señor Jesucristo dice es en esta parte que era necesario,
También cuando nuestro Señor Jesucristo habló con Nicodemo, el fariseo, ¿no? El maestro de la ley, Él también dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a buscarlo, por favor. Vamos a marcar aquí en Marcos capítulo 8, nuestro texto principal del día de hoy, y busquemos San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, por favor. San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Vamos a leer juntos, si tenemos, San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Leamos juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que los hombres obtuvieran la vida eterna, el perdón eterno de todos sus pecados, era necesario que Jesucristo fuera levantado en esa cruz, llevando nuestros pecados, nuestra maldición, nuestro castigo, para darnos eterno perdón. Era necesario que nuestro Señor, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, viniera a este mundo como un hombre, hecho siervo, para que a través de su sufrimiento nuestros pecados fueran limpiados, pagados, borrados. ¿Una vez por cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Es necesario que nuestro Señor se niegue a sí mismo. Es necesario que nuestro Señor entregue su vida voluntariamente por amor a nosotros. Por eso, en Mateo 26, 54 les leo. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que era necesario que Él padeciera, sufriera hasta la muerte para llevarnos a su gloria eterna. Por eso, aun cuando Jesucristo es Dios mismo, ¿dónde Él estaba, hermanos? En el cielo, en la gloria eterna, en su reino. Pero Jesús se aferró a este lugar, hermanos. No se aferró, sino que Él, dejando este lugar tan alto y sublime, vino a este mundo tan vil y despreciado, oscuro. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8, 6 al 8. Son versículos que escuchamos una y otra vez, ¿no, hermanos? Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Les leo, hermanos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestro Señor no se aferró a su posición, sino que nos sirvió humillándose a sí mismo, viniendo a este mundo con forma humana, viniendo a este mundo corrupto, quebrantado, maldito. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo también naciera en un pueblo tan pequeño llamado Belén, entre los animales y el estiércol. ¿Quién vino? El Rey de Reyes, el único Señor de señores. Él ha venido a este mundo, en este lugar tan sucio. ¿Era necesario o no, hermanos? Era necesario.
Era necesario que nuestro Señor viniera y naciera en este lugar tan pequeño y despreciado. El Señor vino a este mundo en un lugar tan pobre, tan miserable, hermanos. De verdad, nuestro Señor Jesucristo, Él era rico, pero Él se hizo pobre para enriquecernos. ¿Era necesario o no, hermanos, que el Señor se hiciera pobre para enriquecernos? Para darnos el perdón eterno, para darnos galardón y gloria eterna. Era necesario. Busquemos, por favor, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer juntos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, hermanos. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros viviremos en el reino tan glorioso y hermoso, donde no hay muerte, donde no hay llanto, clamor, dolor o tristeza. ¿Esto se puede conseguir en este mundo, hermanos, con el dinero? No se puede conseguir la paz y el gozo verdadero. Incluso las riquezas de este mundo se desvanecerán, perecerán, pero las riquezas en Cristo Jesús serán eternas, hermanos. En verdad, a través del sufrimiento, a través de la sangre, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido grandemente enriquecidos. En este mundo hay los lugares privilegiados, hay los lugares hermosos y cómodos, pero ninguno de ellos se compara con el reino de Dios. Ustedes han visto en este lugar que haya calles como cubiertas de oro, hermanos. El reino de Dios habrá que calles de oro, ¿sí o no? Habrá en las puertas piedras preciosas. Al entrar aquí, al venir, nunca vi una fachada con piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, pero en el reino de Dios lo habrá. ¡Wow! El Señor se hizo pobre, vino a este mundo vil, despreciado, se negó a sí mismo para enriquecernos a todos nosotros. En Lucas capítulo 19 aparece el rico insensato que prepara muchos bienes para su alma, pensando que a través de las riquezas se puede obtener gozo, paz y felicidad. Pero Dios, ¿qué le dijo, hermanos? Dios le dijo, necio, necio. Verdaderamente somos los que nos hemos enriquecido por medio de la pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que Él se hiciera pobre para que nosotros fuéramos ricos, hermanos, de verdad. Nuestro Señor se negó a sí mismo para salvarnos. ¿Era necesario o no? Voy a repetir esta frase una y otra vez, hermanos, porque no solamente es necesario que nuestro Señor Jesucristo se niegue a sí mismo, sino que también cada uno de nosotros debemos ¿qué? Negarnos a nosotros mismos. Debemos empobrecer para que otro sea rico. Debemos sufrir para que otro tenga paz y consolación, como nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho para nosotros. Por eso, aun cuando la voluntad de nuestro Padre era que Jesucristo viniera a este mundo, Jesucristo vino con mucho amor para nosotros, pero también Él experimentó la aflicción, el sufrimiento en su
cuerpo. Por eso también nuestro Señor ha dicho en el monte de Getsemaní, cuando Él estaba orando y también Él sudó, ¿qué? ¿Qué sudó, hermanos? Sangre, ¿sí o no? Pero hay una cosa tan importante, hermanos. En Marcos capítulo 8, nuestro Señor ha dicho, es necesario que el Hijo del Hombre que sufra, muera. Pero vemos en la oración de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 22, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a buscarlo, por favor, hermanos. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 42 y 44. Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44. Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44. Vamos a leer juntos, hermanos. Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestro Señor Jesucristo sabe bien, es necesario que Él muera, sufra. Pero también tiene cuerpo, ¿no? También sufre. Por eso también el Señor ha orado, ay Señor, yo quisiera este sufrimiento pasara de mí. Pero sabe muy bien, es que necesario. Por eso no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo oró fervientemente para que se cumpliera la voluntad de nuestro Padre, para que por medio de su muerte fuéramos salvados, enriquecidos, santificados. Lamentablemente, nosotros sabemos que Pedro no entendía la voluntad de Dios y ponía sus ojos en las cosas de este mundo. Pensaba carnalmente y actuaba por la emoción. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo anunció que el Hijo del Hombre le era necesario padecer mucho, ser desechado, muerto, ¿qué dijo Pedro, hermanos? Se opuso, ¿sí o no? Se opuso. Vamos a regresar a nuestro texto principal, por favor. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Les leo del versículo 31 al 33. Marcos capítulo 31 al 33 les leo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando nosotros leemos el versículo 31, 32, cuando Pedro le toma aparte y comenzó a reconvenirle, otras versiones de la Biblia dice que Pedro empezó a reprenderle, empezó a regañarle. ¿Qué les parece? Jesucristo diciendo, es necesario. ¿Y Pedro qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? No digas esto, ¿no? Así, ¿no? Órale. ¿Ustedes harían esto con el Señor? Creo que no entendía Pedro la voluntad de Dios. Por eso mismo Pedro, actuando emocionalmente, ¿no? Perderé a mi maestro, al Mesías. ¿Qué pasó, no?
Por eso, Pedro actuaba en su pensamiento, en su emoción. Aun cuando Jesucristo fue arrestado, Pedro nuevamente actuó impulsivamente, cortando la oreja de un hombre que venía a llevarse al Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero, ¿qué dice Jesús? Es necesario. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo ha dicho, es necesario que yo me vaya también, ¿no? Para que venga ¿quién? El Consolador. Pero los discípulos no querían que el Señor se fuera. Por eso, hermanos, nuestro Señor tenía sus ojos, su corazón y mente y cuerpo en cumplir la voluntad de nuestro Padre. Por eso dice, es necesario. Es necesario. Nuestro Señor Jesucristo podía pedir al Padre, ¿no?, 12 de legiones de ángeles para salvarle, para rescatarle de la muerte, pero aún así no lo hizo. Él se negó a sí mismo hasta el final, entregando su preciosa vida, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Es la verdad. Es necesario que Él muera. Él derrame su sangre para mí, para cada uno de nosotros. Pero Pedro, sus ojos, su corazón estaba en otra cosa, en restaurar ¿qué? El reino de Dios, ¿no? Jerusalén, Israel, la nación. No estaba en lo espiritual. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos comprender bien lo que el Señor piensa, siente y actúa. Es necesario. Nosotros también debemos pensar que es necesario que como el Señor se negó a sí mismo, yo también que me niegue a mí mismo. Nosotros nos hemos negado, hermanos, a nosotros mismos para poder recibir la salvación. Para poder ser salvos, el hombre debe dejar su camino, su pensamiento, debe dejar sus obras, su vida religiosa, su gloria, para poder regresar a Dios. Por eso, en el versículo 34, hermanos, versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para seguir al Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el orden, hermanos? ¿Hay que tomar la cruz primero? ¿Qué hay que hacer primero? Hay que negarse a sí mismo. Hay que querer regresar a Dios. Pero para regresar a Dios es necesario negarnos a nosotros mismos. En Isaías 55, 7 al 9 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque los pensamientos y los caminos de Dios son más altos. Por eso, nosotros en el versículo 34 vemos que Jesucristo hace una distinción. Dios dice: y llamando ¿a quién? A la gente. ¿Y a quién más? A sus discípulos. Primero, la gente son las personas que no han recibido la salvación. Debe dejar su pensamiento, su camino, para poder regresar a Dios, para poder ser salvos por medio de la fe. Pero también habla a los discípulos. Nosotros, después de recibir la salvación, nos hemos convertido en
¿En qué nos hemos convertido, hermanos? Hijos, sacerdotes, siervos, pero también ¿en qué? Discípulos. Discípulos. El Señor dice que debemos predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿no? Debemos hacer ¿qué? Discípulos. Discípulos. Por eso, las personas, primeramente, la gente, las personas no quieren dejar su religión, su creencia para volver a Dios. El pueblo de Israel también estuvo de esta manera, hermanos. Ellos no volvían a Dios porque se aferraban al hecho de que eran el pueblo escogido de Dios, que su padre era Abraham, que ellos no eran esclavos del pecado. ¿Les suena a alguien, hermanos? Hay muchos creyentes, muchos cristianos que dicen, ya conozco, ¿sí o no? Ya sé, ya creo. Se aferran aunque a una religión, a una costumbre, creencia, sin ser verdaderamente salvos. Vamos a buscar San Juan capítulo 8. Primeramente hemos visto, nuestro Señor sabía bien, es necesario negar, que Él se niegue a sí mismo, pero también el hombre debe que, es necesario que se niegue a sí mismo, deje su religión, su creencia, para volver a Dios. San Juan capítulo 8, versículo 33 y 37. San Juan capítulo 8, versículo 33 y 37. Solo leemos 2 versículos, ¿verdad, hermanos? Versículo 33 y 37. Leamos juntos, por favor. Dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En el corazón del pueblo de Israel no entraba la palabra, que ellos también debían ser aquellos que debían arrepentirse y buscar la salvación. Nuestro Señor Jesucristo antes les ha dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres? Nosotros no somos esclavos de nada. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros no hemos nacido en pecado. Somos el pueblo escogido de Dios. Estos pensamientos, estas creencias, esta religión no le permitía al pueblo de Israel conocerse ante Dios, que ellos también nacieron como los pecadores, que necesitaban la salvación, que era provista por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se aferraron a los sacrificios y costumbres, se aferraron a Moisés, se aferraron a su propia justicia y no a la gracia de Dios, que es dada por medio de Jesucristo. Es necesario que los hombres, para ser salvos, se niegue a sí mismo, deje su pensamiento, su camino. También las personas que aman más la gloria de los hombres no regresan a Dios verdaderamente. Es necesario también cortar esto. Cuando nosotros también hemos hecho el seminario bíblico, vienen muchos invitados, ¿verdad? Y que también participa otra iglesia y que también puede tener algún ministerio o cargo dentro de ella, pero escuchando la palabra dice, oh, wow, la palabra de verdad, el evangelio, ya mis pecados, pero es que tengo ministerio, tengo responsabilidad allá, ¿sí o no? Ellos buscan más que su propia gloria antes que regresar a Dios. Es necesario que los hombres amen a Dios más
que su propia gloria. Vamos a buscar, por favor, San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12. En San Juan, capítulo 12, nuestro Señor es recibido con gran júbilo y alabanza en Jerusalén. Muchos decían que habían creído en Jesús, escuchando también sobre la resurrección de Lázaro y también de otros muchos milagros, pero ¿realmente creían en Él? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. San Juan capítulo 12, versículo 37 y 42. San Juan capítulo 12, versículo 37 y el 42. Leamos juntos, por favor. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Y 42 y 3, por favor, leamos juntos. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El pueblo de Israel supo bien acerca de que nuestro Señor resucitó a Lázaro. También aparece aquí que querían matarle, porque muchos se habían apartado para seguir a Jesucristo. Pero, aunque los judíos decían que habían creído en Él, no lo confesaban, ¿verdad? Ellos no querían ser expulsados de la sinagoga. ¿Qué les parece? Los gobernantes dicen que creen, pero no quieren ser expulsados de la sinagoga, no quieren ser expulsados del templo, porque si son expulsados no pueden ofrecer los sacrificios. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, faltaban alrededor de 4 días para celebrar la Pascua. Entonces, los gobernadores que decían haber creído en Jesús tenían ¿qué? Temor. Si yo no voy a poder ofrecer sacrificios, holocaustos. ¿Qué les parece? ¿Alguien que cree en el Señor necesita hacer sacrificios en el templo para ser salvo? No. Jesucristo es el Cordero Pascual, ¿verdad? Él es nuestra Pascua, quien murió por nuestros pecados. No era necesario ya ofrecer los sacrificios, pero los gobernantes no creyeron verdaderamente en el Señor porque amaron más la gloria de los hombres. Sí, yo creo Jesús perdonó todos mis pecados, me salvó, pero ahora voy a servir allá. Otra iglesia, ¿no? Ama más que su propia gloria, la gloria de los hombres. Es necesario que los hombres, escuchando el Evangelio, la gracia de Dios en verdad, se nieguen a sí mismos, quieran dejar también esta gloria para dar la gloria a Dios. Por eso, también los gobernadores, aunque decían creer, realmente ellos no habían sido creyentes verdaderos. Por eso puede haber en la iglesia alguien que asiste aquí, ¿no? Y que asiste a otra iglesia. ¿Habrá aquí o no? No lo sé. Yo soy invitado, ¿no? ¿Qué ama más? ¿A Dios o su propia gloria? Es necesario también sufrir esto para la gloria de Dios. Hay que cortar, hay que negarse a esto, hay que poner nuestros ojos, corazón y manos en las cosas de arriba, en lo eterno.
Es necesario, hermanos, es necesario. Por eso, sí, va a otra iglesia. Ya, corte, por favor. ¿Necesario qué? Aquí, por favor. Busque la gloria de Dios y no la suya. También hay muchas personas que no quieren dejar su pecado, su manera de vivir, para volver al Señor. Hay muchas personas escuchando el amor del Señor, que el Señor ya pagó todo por su amor, su misericordia, pero ama mucho ¿qué? Su pecado. Por eso las personas llegan a decir estas frases: es que si voy a la iglesia, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar el fútbol porque los partidos son el domingo. ¿Sí o no? Es la verdad. Ama más este mundo. Por eso también puede haber mujeriego, ¿no? Mujeriega, ¿no? Dice, no, yo no voy, ¿por qué? Tengo que dejar, ¿no? Es necesario que los hombres, para regresar a Dios, dejen el pecado, quieran dejar el pecado, no amen el mundo. Por eso, busquemos, por favor, San Juan capítulo 3. Es necesario para salvarse, negarse a sí mismo, ¿sí o no? Debe negar, debe querer dejar. San Juan capítulo 3, versículo 19. San Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Pueden ayudarme a leerlo, por favor, hermanos? Gracias. La luz vino a este mundo, ¿verdad? Y resplandeció sobre todos los hombres. La luz es nuestro Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Pero los hombres, ¿por qué no se han salvado? Porque los hombres no han sido salvos aún. Porque aman las tinieblas, aman el pecado, aman este mundo. Por eso, hermanos, en el tiempo en que Dios juzgó este mundo con agua, ¿cuántas personas se salvaron? ¿Cuántas? Es pregunta muy fácil, ¿no, hermanos? De seminario. ¿Cuántas, hermanos? ¿Cuántas? Ay, no sé. ¿Cuántas, hermanos? Con seguridad, ¿no? 8, ¿no? 8, ¿no? Mis amados, ¿por qué no se salvaron más? ¿Por qué no entraron más? ¿Noé tenía muchos muebles? ¿Qué pasó? Los hombres que amaban más este mundo, amaron más su pecado. Por eso, solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Dios quería que todos los hombres entraran y se salvaran, pero los hombres amaron más este mundo. Recordemos también, hermanos, la mujer de Lot. La mujer de Lot, ¿qué pasó con ella, hermanos? ¿Qué pasó con ella? ¿Ella qué pasó, hermanos? Se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué razón se convirtió ella en estatua de sal, hermanos? Porque ella, ¿qué? Volteó, ¿no? ¿Ella por qué voltearía, hermanos? Ay, mi casa, mis muebles, mi terreno, mi familia. ¿Sí o no? Todo
todo lo que dejaba atrás. Pero ella amó más este mundo, las cosas temporales, ¿verdad? Vamos a buscar Lucas capítulo 17. Pienso que la predicación de hoy es tan básica, hermanos. Pero necesitamos hablar estas verdades a nuestros corazones. Otra vez, ¿no? Otra vez. Lucas capítulo 17. Versículo 30 al 32. Lucas capítulo 17, versículo 30 al 32. Vamos a leer juntos, por favor. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Nuestro Señor Jesucristo volverá por segunda vez, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo, antes de mencionar a la mujer de Lot, dice, ¿no? El que esté en la azotea y sus bienes en casa, ¿qué no debe hacer? No debe descender, ¿no? No debe volver, ¿qué? Atrás. No debe volver atrás. No debe ir en busca de, ¿qué? El mundo, ¿verdad? En busca del mundo. Leyendo esta parte me he acordado mucho de Demas, ¿no? Demas desamparó a Pablo, desamparó la obra del Señor, dejó la obra tan preciosa de la predicación del Evangelio. ¿Por qué razón, hermanos? Porque él volteó ¿hacia dónde? Hacia atrás, hacia atrás. Él amó este mundo, de verdad. Las personas, para recibir la salvación, es necesario que quieran negarse, que quieran dejar las cosas temporales por las cosas eternas. Recordemos a Esaú, ¿no? Él también, por un plato de comida, ¿no? Un plato de lentejas. Bueno, hermanos. Primeramente, vamos a regresar otra vez a Marcos capítulo 8. Haremos un pequeño recuento. Marcos capítulo 8. Primero, nuestro Señor Jesucristo ha dicho que es necesario que el Hijo del Hombre que padezca, que muera, que resucite, ¿verdad? Es necesario. Él sabe muy bien y entiende esto, no solamente su cabeza, sino en su corazón, su mente, su cuerpo. Pero después también habla a las personas. Las personas también es necesario que ellas se nieguen a sí mismas, que dejen, que corten para poder volver al Señor. Ahora viene la parte, hermanos, que nos corresponde. Nuestro Señor habló a la gente y ¿a quién más? A sus discípulos. Veamos, versículo 34. Leamos juntos. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor, ¿qué dice, hermanos, a los discípulos? ¿Quieres seguirme? ¿Qué debes hacer, hermano? Cada uno debe negarse a sí mismo. Ya estamos en la cuenta regresiva, ¿verdad, hermanos? Ya estamos en el mes de noviembre. Ya casi, ya se fue el año, ¿no? Ya un mes se va volando, ¿no? Se va volando. Mis amados, ¿qué tanto nos negamos este año para seguir al Señor?
¿Qué tanto me negué para salvar el alma tan preciosa de una alma? Nuestro Señor nos dio gran ejemplo, ¿sí o no? Él se negó hasta la muerte. ¿Qué es un cristiano, hermanos? ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es aquel que muere para Cristo. Es aquel que se niega a sí mismo para el Señor, para el Evangelio, para la iglesia. No solo debemos pensar, hermanos, esta parte, en mi propia vida, no. ¿Qué tanto se ha negado para los hermanos, para la iglesia, hermanos? ¿Qué tanto se ha negado? Creo, tiene muchos pisos aquí, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Tiene buen edificio, ¿no? Pero, ¿quién llega temprano para barrer, para limpiar? ¿Quién se niega a sí mismo de, 5 minutitos más? Es necesario la vida de negarse a sí mismo para seguir al Señor. Por eso, el cristiano es aquel que vive negándose a sí mismo para vivir para Cristo. Vamos a buscar, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Será necesario que nosotros nos neguemos, hermanos? El Señor sí, yo ya no, ya. Es necesario, hermanos. Era necesario para el Señor y también es necesario para nosotros. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Vamos, yo les leo versículo 14 y ustedes por favor el 15, mis amados. Les leo, dice, ¿ya lo tenemos todos? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Yo leo el 14 y ustedes el 15, por favor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Gracias. Nuestro Señor Jesucristo se negó a sí mismo. Era necesario. Pero también es necesario que cada uno de nosotros no vivamos para nosotros mismos, sino ¿para quién, hermanos? Para el Señor, para la iglesia, para el Evangelio. Por eso, ya nosotros no vamos a donde queremos, no gastamos lo que queremos, no invertimos nuestro tiempo en lo que queremos, porque ahora nosotros vivimos ¿para quién? Para el Señor, para el Señor. Hermanos, en la iglesia de Monterrey tiene tres, ¿cómo se llama? Propósitos. Yo leí. ¿Alguien puede decirme estos 3 propósitos? ¿Qué propósitos hay? ¿Seguir a Dios? No, pero como iglesia hay 3 propósitos. Tres propósitos. ¿Alguien sabe? Hermanos Samuel, por favor, hermanos, ¿recuerda? Hay 3, yo vi en los anuncios, ¿no? Híjole. No le voy a decir a pastores. Primero, debemos asistir a todas las reuniones, ¿no? Pero ¿a qué hora? Temprano, ¿no? Buena hora. ¿Cuál es otro? Leer la Biblia. Leer la Biblia, ¿no? ¿Cuántas veces? Mínimo. Una vez en todo el...
Tercero, ¿cuál es? Hay que predicar ¿a cuántas? 2 almas, cada uno, ¿verdad? Cada uno, que permanezcan en la iglesia, ¿verdad? Creo que debe reflexionar, mis amados. Creo que los propósitos de la iglesia no están en el lugar que debería. ¿Qué lugar debe tener estos 3 propósitos? Primer lugar, ¿no? Más buscad primeramente el reino de Dios y primero esto, ¿no? Primero esto. Los cristianos no viven para sí mismos, sino para Cristo. Vivimos para cumplir la voluntad de nuestro Señor. Por eso, hermanos, tenemos nosotros el amor del Señor en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo para que nos hace querer, como el hacer. Tenemos el Espíritu Santo que nos da la sabiduría para llevar a cabo la obra de nuestro Señor. Pero el Espíritu Santo debe ser alimentado por medio de la comunión con los hermanos, a través de leer la palabra de Dios. Pero espero que, aunque no respondieron bien, esté haciendo, por favor. De verdad. Hermanos, es necesario cada uno de nosotros nos neguemos a nosotros mismos para cumplir los propósitos del Señor, que nos es revelado a través de la iglesia. Por eso, ¿ya hay alguno que leyó la Biblia este año? ¿Ya hay alguno? ¿Ya terminó? Todavía queda 2 meses, ¿no? Hay que echarle ganas, ¿no? Por favor. Mínimo deberíamos leer la Biblia una vez, Antiguo y Nuevo Testamento. Mínimo. Por eso, para leer la Biblia es necesario negarse a uno mismo. ¿Sí o no? Ay, pero misionero, llego tan cansado, no hay tiempo. ¿No hay tiempo o no hay disposición? ¿No hay el corazón anheloso para esto? Puede meter la Biblia en el baño, ¿sí o no? A veces, ¿cuánto tarda en el baño? Ay, pero usted se conoce, ¿verdad? Meta la Biblia ahí, ¿sí o no? Lea la Biblia. No use aplicación, hermanos, en el celular. Cargue la Biblia. Porque si no, está leyendo, hay una notificación, un WhatsApp, algo, y se desvía. Mis amados, el Señor puede obrar por medio de alguien que no se niega a sí mismo. El Señor puede obrar en medio de una iglesia que no busca el negarse a sí mismo para cumplir la voluntad del Señor. ¿Qué piensa? Nosotros ya no vivimos para nosotros, sino ¿para quién? Para el Señor, para el Señor. Por eso, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra propia cruz y sigamos al Señor, hermanos. Por eso necesitamos nosotros renunciar a nuestros deseos, a nuestros sueños, nuestra comodidad. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5. ¿Quiere que la iglesia, el edificio sea lleno de las almas tan preciosas, hermanos? ¡Ay, sí! ¡Sí! ¿No? Hay que tener enjundia, fuerza, ánimo. Pero para esto necesitamos dejar nuestro deseo, nuestro sueño. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24.
¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer juntos. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros somos de Cristo, ¿sí o no? Pero quiere guardar su deseo, quiere guardar su pasión, ¿no? Hay algún hermano que a veces no viene a la iglesia por mirar o jugar partidos de fútbol. Hay algún hermano que a veces es cumpleaños de mamá, papá, de hijo y no viene a la iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué razón? No abandona su pasión, su deseo. Seguir al Señor es negarnos a nosotros mismos, es renunciar a nuestros sueños, nuestro deseo. Pensemos un poco en aquellos que han renunciado a su propia vida para morir para Cristo y dar gran fruto. Noé tuvo que construir el arca por aproximadamente 100 años, ¿sí o no? Que Noé no tendría nada que hacer, tendría sueños, tenía ocupaciones, ¿sí o no? Aún Noé tuvo que ser injuriado por construir el arca, ¿no? ¿Estás loco, Noé? No llueve, no cae agua. Pudo haber sido tratado como loco, ¿sí o no? Pero él también ellos tendrán razón o no. ¿Valdrá la pena? ¿De verdad va a llover? No sabemos si estas preguntas llegarían al corazón de Noé. Lo que sí sabemos es que él peleó contra su propio pensamiento y su corazón. Él se negó a sí mismo para obedecer a la voluntad de Dios. Por eso, Dios le dio las medidas, las cuales no debían ser ignoradas, sino debían ser cumplidas tal como Él la pidió. Imagine, sus hijos estaban casados, ¿sí o no, hermanos? Porque entraron, ¿quién? Los 3 hijos de Noé, con sus 3 esposas, ¿no? ¿Qué pensarían los consuegros de Noé? ¿Qué pensarían sus consuegros? Mi hija, a un loco, está construyendo un bote, un arca. Estará loco, ¿no? Ciertamente, Noé podría haber enfrentado alguna situación con sus consuegros por permitir un matrimonio con el hijo de Noé. Pero Noé predicaba la justicia de Dios. Por eso habla la palabra de Dios que él era pregonero de justicia. A través del sacrificio, a través de negarse a sí mismo, Noé entró al arca. Los animales entraron al arca. Había la oportunidad tan preciosa para que todas las personas entraran al arca y se salvaran. ¿Sí o no? La decisión fue de ellos. Pero Noé se negó a sí mismo, obedeciendo al Señor. A través del sufrimiento por negarnos a nosotros mismos, muchas almas pueden ser salvadas. Imagine, estamos pensando, ¿no? Hay que negarnos a nosotros mismos. Hay que dejar nuestro sueño, nuestro deseo, nuestro anhelo. Pensemos en María, aquel instrumento tan precioso que Dios utilizó para que Dios mismo viniera en cuerpo humano a este mundo. Vamos a buscar, por favor, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1,
versículo 30 al 32, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 32. Vamos a leer juntos. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, de repente, el ángel del Señor se le apareció a María, ¿no? ¿Y qué le dijo? Tú vas a tener ¿qué? Tú vas a tener un hijo, ¿no? Pero, ¿qué les parece? María estaba ¿qué? Desposada, ¿no? Pero sabemos bien, ¿no? Que esperaba un año para juntarse, ¿no? Pero de repente, María ya será ¿qué? Embarazada, ¿no? ¿Qué le podría pasar a María? Podría morir siendo apedreada, ¿no? Pero María no tendría sueños, no tendría anhelos, deseos, no tendría ganas, por lo más sencillo, formar una familia, un esposo, hijos, ¿sí o no? Pero el ángel del Señor ha venido y le ha dicho que has hallado gracia. Por medio de ti vendrá ¿quién? Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Pero ¿qué dijo María? No, Señor, ya estoy prometida, ya. Oh, Señor, acabo de comprar terreno. Señor, tengo deuda. ¿Qué dijo María, hermanos? Veamos versículo 38. Les leo. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María, al responder: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María está ¿qué? María está ¿qué? Renunciando a sus deseos, a sus sueños, a sus pasiones, a su logro personal también, ¿sí o no? A todo. Porque para seguir al Señor es necesario ¿qué, hermanos? Negarnos a nosotros mismos. Por eso, todavía, cuando María visitó a Elizabeth, hay como la alabanza de María, ¿no? Pero son puros versículos recitados, lo que María habla. Miren, vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Yo les leo, mis amados. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Por favor, sígame en la lectura con su vista. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre.
María está citando versículos de Deuteronomio, Éxodo, Job, Habacuc. De verdad, en el corazón de María había que la palabra de Dios, ¿no? Abundaba en ella. Por eso, ella va a tener un bebé, pero ella no se sintió tan orgullosa, ¿verdad? Sino ha dicho de sí misma, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ¿no? Yo no soy nada, pero aún así Dios me utiliza. Por eso yo entregaré mi vida para ti. En un parto, una mujer puede morir, ¿sí o no? ¿Puede morir o no? Puede morir, ¿no? Entonces, ¿hay garantía de que María viva después? Solo le dijo concebirás, ¿no? Pero María entregó ¿qué? Toda su vida. Toda su vida. María, Noé y todos los antepasados de la fe pudieron ver lo eterno, pudieron ver la gloria y el galardón eterno que Dios le daría. Por eso, mis amados hermanos, ellos pudieron negarse a sí mismos. Nosotros también, ¿qué debemos hacer, hermanos? Es necesario que nosotros, ¿qué hagamos, hermanos? Como nuestro Señor, nos neguemos a nosotros mismos. Es necesario que nos neguemos para llegar temprano, ¿sí o no, hermanos? Es necesario que nos neguemos para leer la Biblia. Es necesario que nos neguemos para hablar el Evangelio a otras almas. Es necesario, hermanos, de verdad. Es necesario que aunque haya otra cosa el domingo, nosotros debemos permanecer ¿en dónde? En la iglesia. El miércoles, ¿dónde debemos estar, hermanos? Sabe bien. ¿Y dónde está? No se niega a sí mismo, ¿no? Hay que negarnos, hermanos. A mí me gusta mucho la historia de un misionero llamado Eric Liddell. Eric Liddell era un atleta, es un campeón olímpico en el año 1924. Él se fue como misionero a China, pero él ganó una medalla en los Juegos Olímpicos en la carrera de 400 metros. Pero hay una cosa, Eric Liddell no se había preparado para la carrera de 400 metros, sino para una de 100 metros. ¿Hay mucha diferencia o no? Hay mucha diferencia. Él se entrenó, pero él no compitió en la carrera de 100 metros, porque el día que iba a correr, ¿qué día sería? ¿Él sería qué? Sería domingo. Eric Liddell se preparó, entrenó, se sacrificó como un atleta profesional, ¿no? Pero no participó. ¿Por qué razón? El día domingo es el día del Señor. Él prefirió dejar que su sueño, su deseo, ¿para qué? Para estar donde debe estar. Pero el Señor le permitió a Eric Liddell participar en la carrera de 400 metros y él ganó la medalla de oro. ¡Wow! ¿Sí o no? Impresionante, hermanos. Todos ellos mirando lo que es realmente importante, lo eterno, hermanos. ¿Dónde están sus ojos, hermanos? ¿Dónde están sus ojos? ¿Sus ojos están puestos en lo eterno o en lo temporal? ¿Cómo está llevando su vida? ¿Negándose a sí mismo? Si no se niega a sí mismo, es porque sus ojos están puestos en lo temporal, en este mundo, hermano. Jim Elliot, siendo un misionero de Estados Unidos que murió evangelizando en Ecuador a una tribu llamada
los aucas, ha dicho: no es necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Mis amados, ¿qué puede ganar en este mundo que durará eternamente? ¿Qué puede ganar? Lo que puede ganar son las almas tan preciosas, el galardón eterno de Dios. Vamos a regresar, mis amados, a nuestro texto principal de hoy, Marcos capítulo 8. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho a la gente, pero también ha dicho a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a leer juntos versículo 35 y 36. Leamos, por favor. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, a veces nosotros, no mirando lo eterno, sino mirando lo de este mundo. Por eso queremos nosotros salvar nuestra vida, ¿no? Ay, tengo este tiempo, voy a disfrutar, voy a viajar, voy a hacer, pero ignorando la voluntad de Dios. Quiere salvarla, pero Dios, ¿qué dice? La perderá, porque en esto no hay gloria eterna. Pero el que la pierde por causa del Señor, por causa del Evangelio, la salvará. Porque en toda obra de nuestro Señor hay, sí o sí, la recompensa eterna, hermanos. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón, para dejar lo carnal y empezar a acumular lo eterno en el cielo. A veces escuchamos las palabras dulces en la predicación, ¿no? Y las seguimos. Escuchamos las palabras de consolación y las seguimos. Pero cuando escuchamos las palabras de sacrificio, cuando escuchamos las palabras que pueden traer dificultad a nuestra carne, entonces no queremos seguir. Hermanos, vamos a hacer otra vez seminario. ¿Otra vez, pastor? Hermanos, vamos a tener ahora un estudio de preguntas y respuestas. Ya hay muchas reuniones, pastor. ¿Sí o no? Mis amados, necesitamos cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón. Porque todo sacrificio que hacemos para el Señor trae la gloria eterna, mis amados. Pero necesitamos mirar ese galardón. Si no lo ve, no quiere sufrir, no quiere sacrificar. Si no lo ve, no quiere esforzarse para leer la Biblia, para llegar temprano, para limpiar. O si quiere, hermano. Si no lo ve, dice: ay, qué difícil, yo solito estoy limpiando. Hermano, por favor, puede cuidar, puede limpiar, puede hacer. ¿Por qué siempre yo, pastor? ¿O por qué yo? ¿Sí o no? No mira que el galardón. Está mirando con los ojos de la carne. Veamos Hebreos capítulo 11. Hay el galardón en todas partes, pero ¿pueden verlo, hermanos? ¿Pueden verlo? Hay galardón por acomodar banca, por limpiar banca, lavar baño, barrer, acomodar cocina, limpiar mesa. ¿Hay galardón o no? ¿Hay galardón por llegar temprano o no? Sí, claro que sí. Hay galardón por tantas cosas, pero no puede verlo.
Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 26. Sabemos muy bien la historia de Moisés, pero lo más importante es qué movió a Moisés para tomar buena decisión, para negarse a sí mismo. ¿Qué miró Moisés? Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, leamos juntos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mis amados, porque a veces no nos negamos a nosotros mismos, no queremos sufrir para cumplir la voluntad del Señor, porque nuestros ojos no están en el Señor, están en las cosas de este mundo. Aquí dice que Moisés, ¿qué estaba mirando, hermanos? ¿Mirando qué? ¿Qué estaba mirando? Para poder sufrir. ¿Qué miró? Ay, ¿qué tanto voy a sufrir? ¿Cómo viven? No, mirando al Señor, mirando al Señor. El libro de Apocalipsis habla que nuestro Señor viene pronto. ¿Y qué trae consigo, hermanos? Trae el galardón. Entonces, para nosotros mirar el galardón, siempre nuestros ojos deben estar ¿en dónde? En el Señor, el autor y consumador de la fe. De verdad, hermanos, Moisés pudo ver que las riquezas en el vituperio de Cristo era incomparable con lo que él estaba disfrutando en el palacio real. De verdad, hermanos. ¿Ustedes están mirando el galardón o no, hermanos? ¿Están mirando o no? Quien llega temprano, mira el galardón. Quien lee la Biblia, mira el galardón. Quien se esfuerza y sacrifica para la iglesia, mira el galardón. Lo desea, lo anhela. Vamos a buscar, por favor, hermanos, San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Versículo 23 y 24. Es necesario que nos neguemos para dar el fruto. San Juan capítulo 12, versículo 23 y 24. Vamos a leer juntos, por favor, hermanos. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Sabía muy bien nuestro Señor Jesucristo. Hablando acerca de su muerte, habría el fruto. Muchas almas recibirían la salvación. Muchas almas vivirían en el reino glorioso de nuestro Señor. Para dar el fruto es necesario que cada uno de nosotros nos neguemos a nosotros mismos. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es lo más valioso, hermanos? ¿Un alma o el mundo entero? ¿Qué es más valioso? Un alma.
nosotros es necesario negarnos, morir, para dar el fruto. Es difícil traer un alma, ¿sí o no, hermanos? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Es tan difícil, ¿no? Pero si apenas traemos la nuestra, ¿no? Será muy difícil traer otra, ¿no? Por eso cuesta trabajo, hermanos. No puede bien negarse para sí mismo, menos para otro. Aquí se hace el retiro de primavera, ¿verdad? Uy, hay que trabajar mucho, ¿verdad? Hay que negarse, ¿no? Uy, creo que ustedes tienen gran bendición, de verdad. Porque para invitar al retiro se necesita invertir mucho o poquito. Mucho, ¿no? Pero personalmente para otro, poquito, ¿no? Hay que pagar transporte. ¿Qué les parece? No, ¿verdad? Está aquí en Monterrey, ¿no? Otra iglesia para poder participar en el retiro de primavera o de verano, así transporte 100,000, 40,000, es mucho, ¿no? ¿Sí o no? Muchísimo. Pero aquí debe llegar, ¿no? Ay, gran bendición de Dios, gran bendición. Por eso, ustedes, hermanos, cuando invita al retiro, usted puede decir más fácilmente, ¿no? Te invito, ¿sí o no? Ay, pero hay que pagar 150 o 200, ¿cuánto cobra aquí? Hay que pagar inscripción, ¿no? Pero usted puede decir, ¿no? Te invito, es que gratis. ¿Quién paga? ¿Quién? Ay, pastor. La iglesia. ¿Quién paga, hermanos? Yo pago. No, invitado, ¿no? Invitado, ¿no? ¿Quién? Yo pago. Yo pago. El grano de trigo debe caer y morir para poder ¿qué? Dar el fruto. Dar el fruto. Por eso, hermanos, a veces también para invitar al seminario, yo paso por ti, o te pago Uber, o no sé aquí qué hay, ¿verdad? Camión, taxi, así. ¿Sí o no, hermanos? ¿Puede hacer o no? Pero a veces, ¿por qué no hace? Ay, es que, ¿qué les parece? ¿Por qué no hacemos? No hacemos porque no vemos el galardón, no vemos el alma tan preciosa. Por eso solamente ve a sí mismo, ¿no? Las cosas del mundo. A veces he visto estaba dudando decir o no. Otra iglesia, otro lado, así, ¿no? A veces he visto, tiene perrito, ¿no? Pero, ay, el perrito enfermó, hay que pagar 3,000 pesos, ay, hasta pide prestado, todo. Pero para el retiro o para seminario, ay, no puedo. Para otra cosa sí, ¿verdad? Pero no para quién, para el Señor. A veces también he visto, ¿no? Para el retiro, no puedo, es difícil, pero me enseña su casa, remodeló. ¡Wow! Muy bonito, hermana, sí. Yo pensé, no que no tenía, no que era difícil. Es difícil no pensarlo, sinceramente, es difícil no pensar, pero eso solo me hace pensar. El grano no quiere caer en tierra, el grano no quiere morir, no quiere dar el fruto, no está sus ojos puestos en lo eterno. Nuestro Señor Jesucristo se negó a sí mismo mirando la obra tan preciosa de salvación. Cada uno de nosotros también debemos negarnos a nosotros mismos, mirando al Señor y mirando la gloria eterna
que recibiremos por la salvación de un alma y del servicio al Señor en medio de la iglesia. El Señor nos ha dicho que debemos ganar amigos por las riquezas injustas. ¿Sí o no, hermanos? Pero nosotros necesitamos que negarnos a nosotros mismos. ¿Será necesario o no? Es necesario, es necesario. Por eso, por favor, hermanos, pensemos muy bien. Ya estamos acabando este año. ¿Qué tanto yo me negué? ¿Qué tanto me negué yo para el Señor, para la iglesia, para predicar el Evangelio? ¿Es necesario pensar esto para preparar para el siguiente año? Así, no. Hay que preparar esto ¿para qué? Para este mes, para este año. Para empezar, ¿cuándo? Ahora. Porque si no, próximo año, como quien hace dieta, ¿no? Próximo año, pero mientras, no, debe ser que ahora, hermanos. De verdad, mis amados, nuestro Señor Jesucristo ha dicho que es necesario Él muera, entregue su vida. También nos es necesario morir para dar el fruto, para que haya la gloria para Dios. ¿Vamos a negarnos a nosotros mismos? Es necesario, hermanos, es necesario. Por eso, de verdad, aquel que ha dejado padre o hermano, casa, hermano, hermana, tierras, por causa de mí, por causa del Evangelio, Dios dice, ¿cuánto nos dará, hermanos? Vamos a buscar último versículo. Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30. Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30. Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30. Leamos juntos, por favor. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras y persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿El Señor quiere recompensarnos grandemente o no? Dios quiere recompensarnos grandemente, pero no queremos recibir, ¿verdad, hermanos? Vamos a cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vida, hermanos. Nos es necesario, por favor, hermanos. Bueno, hoy la palabra hasta aquí. Vamos a terminar con oración. Oremos juntos, por favor. Padre Santo y Misericordioso, te damos las gracias porque has enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación por todos nuestros pecados. Has visto nuestra necesidad. Nosotros que estábamos hundidos en la corrupción, que merecíamos el juicio, el castigo eterno en el infierno. Has mostrado tu favor y tu misericordia para nosotros a través de tu Hijo, quien se negó a sí mismo para darnos vida, para darnos salvación. Te pedimos, Padre, para que tú nos hagas tener este mismo sentir en cada uno de nosotros. Que, Señor, no nos aferremos a nuestra vida, nuestra comodidad, nuestro deseo, sino que muramos cada día para tu gloria y tu honra. Reconocemos, Señor, que somos débiles y faltos. Por eso pedimos tu ayuda
para que, Señor, a través de nuestra vida, a través de nuestro sacrificio, haya los frutos tan preciosos para glorificar tu nombre. Por favor, Señor, deseamos que aún más la iglesia de Monterrey sea aquella que se sacrifica, se niega a sí mismo para tu gloria y honra. Gracias, Señor, por permitirnos aprender tu palabra en